Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. En primer lugar, me gustaría felicitar al CINEP por la gran iniciativa tomada y por el nivel de las charlas que se están dando estos días, que están generando situaciones de debate y que yo creo que en estos días de confinamiento pues nos están dando ideas, nos están haciendo pensar en situaciones que quizá ahora mismo no teníamos en la cabeza o que el día a día no nos deja darle vueltas, ¿no? La verdad es que felicidades. Y bueno, hoy voy a intentar yo sumar mi granito de arena. He intentado buscar un tema diferente, lo voy a basar en mi experiencia personal y espero que os sirva. Así que sin más preámbulos, para no hacerlo todo muy largo, paso a compartir pantalla y empezamos con la exposición. Bueno, mi nombre es Óscar Orellana, soy entrenador ayudante del equipo del Fútbol Club Barcelona. Para que me conozcáis un poquito, llevo muchos años, 16, 17 años en el club, he pasado por todas las categorías y empecé mi etapa de profesional siendo ayudante del Barça B. A partir de aquí, esta es mi cuarta temporada en el primer equipo y aquí estoy desarrollando el trabajo de entrenador ayudante. Cuando pensé sobre qué podía hablar y buscando cosas diferentes a todo lo que van saliendo estos días, pensé en fijar un poquito, a partir de mi experiencia profesional, ¿vale? Aquellas cosas en las que he ido pensando y que actualmente aún pienso desde la figura del entrenador ayudante y que me han llevado pues de entrenar en el patio del colegio a poder tener la suerte de trabajar ahora a nivel profesional. Sobre todo es una charla para todo el mundo porque nos puede dar a pensar a todos. A mí, como os digo, todavía me da que pensar, pero también para aquellos entrenadores jóvenes que están metidos en alguna dinámica y que tienen esa ambición de poder dedicarse a nuestra pasión, que es el baloncesto. Así que sin más preámbulos paso. Y como os decía, la charla basada en mi experiencia personal parte de cómo empecé a entrenar en un patio del colegio y he acabado siendo ayudante en un equipo profesional. Para esto he utilizado un software que me ha permitido crear un símil con una montaña. Yo lo he puesto así, creo que es una buena manera de marcar el camino, con subidas, bajadas, diferentes intensidades. Y en cada etapa os iré comentando, como os decía, desde mi visión personal, aquellas cosas que me hacen pensar y que me hacen reflexionar. Así que empezamos. Bueno, en primer lugar, he puesto la definición de un objetivo. Aquí, sobre todo, me refiero en que yo tenía muy claro, uno de mis objetivos, cuando poco a poco fui descubriendo el gusanillo este de entrenar, es que quería, quería dedicarle mucho tiempo a pensar en esto del baloncesto. ¿Sí? Quería tener dedicación por ello, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos era este. Y como digo, como he comentado en la introducción, este objetivo va variando a medida que voy consiguiendo alguna meta, ¿no? Entonces, en ese momento pensaba esto, pero lo que os quiero invitar a hacer es a tomar pequeños objetivos del hoy que me puedan hacer mejor en el día de mañana. Entonces, en este momento para mí era el tener la oportunidad de trabajar a un cierto nivel, ¿vale? Siendo consciente que hay más de un camino para lograr nuestras metas. Y esto quiero decir, es bueno tener referentes, de hecho yo creo que todos los tenemos, pero está claro que para que en mi camino a llegar a ser profesional, pues mi camino para llegar a ser profesional ha sido de una determinada manera y a veces yo pues tenía como referencia, pues no sé, un exjugador que resulta que, ostras, ha acabado de jugar y ya está entrenando o esto, tal. Bueno, al final de lo que quiero generar un debate, de lo que quiero hablar con vosotros es que todos tenemos que ser conscientes que hay diferentes caminos para llegar a aquellos objetivos donde quiero llegar, ¿vale? A partir de aquí ya lo iremos desarrollando. Una vez tengo claro un poquito cuál es mi objetivo, vamos a trazar el camino. Y el camino para mí son las pequeñas decisiones que vamos tomando para crecer en esta mi ambición de poder ser entrenador. Pues no sé, yo recuerdo que cuando empezaba a entrenar me gustaba llevar un equipo para tener esa sensación de dirigir, de gestionar, etcétera, etcétera, pero que siempre pues intentaba colocarme de ayudante de algún entrenador del que pudiera sacar cositas, ¿no? Del que pudiera absorber. Bueno, pues quizá este es mi camino, ¿no? A la hora de empezar. O estoy entrenando y mi camino pasa por ir a ver entrenamientos de otros entrenadores, de formarme a través de las webs o de YouTube, de las 1000 historias que podemos encontrar. Bueno,
Todo esto, todo este conjunto de decisiones marcan lo que será mi camino. Aspectos a tener en cuenta mientras se va desarrollando todo esto, y esto os lo comento ahora, como os decía, desde mi visión personal, os doy mi opinión, pero para que generemos debates de ello. En primer lugar, pues pequeños objetivos que me voy marcando, ¿no? Sobre todo, a mí me gustaría decir a nivel de aprendizaje, por ejemplo, a nivel de conocimientos de una determinada categoría. Pues yo recuerdo cuando estaba entrenando infantiles que uno de mis objetivos era entender la categoría infantil, ver qué espacios podíamos jugar allí, etcétera, etcétera. Puede ser objetivos de aprendizaje de herramientas o de softwares, no sé, de editaje, de análisis de datos, etcétera, etcétera. Bueno, objetivos individuales y personales que en mi camino yo me voy marcando y que me van a ayudar a crecer. Cada vez que consigo uno de estos objetivos se convierte en un logro, ¿eh? Y sigo con otro objetivo. Lo que hablamos de la variabilidad de estos objetivos. En segundo lugar, ¿qué estoy dispuesto a hacer y no hacer? El nivel de sacrificio, ¿ok? Si estoy diciendo que me quiero dedicar a esto, si quiero invertir una parte de mi vida en esto, tengo que tener muy claro qué estoy dispuesto a hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque es un trabajo, porque es unas situaciones en las que a nivel de disponibilidad, sobre todo de tiempo, me va a suponer mucho y me va a quitar de tiempo de hacer otras cosas. Yo creo que esto lo tenemos que tener claro. Y toda la gente que estáis trabajando en baloncesto, pues es una cosa que siempre nos pasa por la cabeza, pero no solo de tiempo, sino también quizá económico. Cuando estoy entrenando un equipo, no lo hago seguramente por la contraprestación económica que recibo, pero está claro que tal como tenemos la situación hoy mismo, es muy difícil tener buenas condiciones laborales, y esta es una de las cosas por las que lucha el SINEM, ¿no? Bueno, estoy dispuesto a sacrificarme económicamente, estoy dispuesto a sacrificarme a nivel de tiempo, de dejar de hacer con mis amigos, con mi familia, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí para generar, ¿ok? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Bueno, riesgo, esto lo ato sobre todo a las apuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá en un momento determinado para mí es mucho más seguro ponerme a trabajar, no sé, en una entidad bancaria y tener un sueldo cada mes, etcétera, etcétera. ¿Estoy dispuesto a asumir el riesgo de no tener trabajo a veces, ¿sí? De quizá tenerme que mover para poder tenerlo, quizá irme al extranjero, irme a otra comunidad autónoma. Bueno, yo en este caso he tenido la suerte de estar en mi club para toda la vida, pero sí que son cosas que siempre llevo en la cabeza y me hacen pensar de si estoy dispuesto a asumir este riesgo que esto comporta, ¿eh? Vamos a más. Tomar conciencia de qué estoy preparado para hacer o asumir en cada momento. Yo le digo un principio de prudencia. Como os digo, hablo a partir de mí y de mi personalidad, pero para mí es importante saber qué soy capaz de hacer bien en cada momento. Y quizá puedo marcarme algún reto ligeramente superior. Con esto me explico. Si yo estoy llevando el mini de mi club y me ofrecen para llevar el senior, bueno, seguramente puedo estar formado, etcétera, etcétera, pero quizá no tengo los mayores conocimientos como para estar llevando el senior porque estoy empezando. Entonces, si yo cojo el senior va a suponer un reto, pero no sé si voy a estar preparado para ello. Entonces, con lo que os quiero decir con esto es que mi diseño es de ir creciendo poco a poco, o de mi idea es ir creciendo poco a poco. Estar de primer entrenador, estar de ayudante, subir alguna categoría, volver... todo este juego es el que me hace pensar muchas veces. No asumir un reto muy mayúsculo por mucha ilusión que me haga si realmente no voy a estar preparado. Eso sí, un reto que me haga mejorar y que está a mi alcance, a por él, ¿sí? Venga, hablemos sobre ello también. Pero al final, lo que mueve todo esto es el nivel de motivación que me mueve. Porque si yo tengo mucho deseo por alguna cosa, no me va a importar hacer un sacrificio, voy a conseguir mis objetivos, el riesgo lo voy a relativizar seguro, pero porque realmente tengo un deseo de alguna cosa. Y para mí esta es una de las piezas fundamentales que mueven todo esto en los aspectos importantes a tener en cuenta. A partir de aquí, bueno, he diseñado mi camino,
he metido en mi cabeza una serie de cosas importantes sobre las que pensar, empezamos a andar. Empezamos a andar siendo conscientes, como intento ilustraros en estas imágenes, pues que habrá momentos en que el camino es llano y podremos avanzar tranquilamente, habrá momentos en que el camino hará rampa y deberemos esforzarnos para subir, habrá momentos en los que el camino va hacia abajo y podremos disfrutar al máximo porque nos podremos dejar ir totalmente. Bueno, un poquito empezamos la marcha siendo conscientes de todas estas situaciones. Y premisas importantes, como os decía, a partir de mi experiencia y en mi posición de ayudante. Estar preparado para todo, la capacidad para adaptarse. Yo creo que esto los entrenadores es una virtud que debemos tener, capacidad de adaptación. ¿Eh? ¿Adaptabilidad a qué? Pues, por ejemplo, a un entrenador, en mi caso de entrenador ayudante, a un entrenador nuevo que llega. Pues porque cada entrenador tiene sus cosas, tiene sus métodos, tiene su manera de trabajar y yo debo adaptarme a él. Adaptabilidad, por ejemplo, al club en el que estoy trabajando, porque cada club tiene su idiosincrasia. Y a todas estas cosas nosotros debemos ir adaptándonos, porque nuestro trabajo va cambiando día a día. Creo que es importante estar preparado para todo. Segundo, listo para acumular experiencias. Bueno, como os digo, yo intento llenar la mochila, utilizando la segunda frase que os pongo aquí, de todos los entrenadores con los que he trabajado, de los entrenadores que tengo la suerte de poder ver entrenar, de los entrenadores que muestran sus charlas o muestran sus ideas en clinics y puedo metérmelas en la mochila, de una charla con compañeros tomando algo. Todo esto me permite llenar la mochila de conocimientos y esto creo que es lo que me hace crecer día a día. Yo ahora estoy trabajando con temas de scouting, pues veo algún automatismo contra esta defensa que hace este entrenador. Venga, a la mochila. Y esto va acumulando. ¿Sí? Para mí esto es muy importante para crecer en ese camino. Y por último, la capacidad para reaccionar frente a situaciones que no esperaba o que no controlaba. ¿Vale? No hemos hablado todavía del tema de ser ambicioso, que para mí es una de las características que debe tener un entrenador, porque para mí es ambicioso entre comillas, es decir, es ambicioso, pero con ese nivel de prudencia que estábamos hablando antes, es yendo paso a paso, ¿no? Y en cuanto a la capacidad para reaccionar frente a situaciones que no espero, pues no sé, os puedo poner ejemplos. Imaginaros que yo estoy de entrenador ayudante y entra un entrenador nuevo y no cuenta demasiado conmigo, pues porque está a su grupo de ayudantes. Bueno, quizá en ese momento voy a tener que reaccionar a una situación que no esperaba, que era la de un trabajo como el que estaba realizando, pues quizá otras temporadas, con otros entrenadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues reacciona a eso. No quedarme parado, reaccionar a eso, intentar buscar ese contacto, intentar después de los partidos hacer un buen análisis para poder comentar al día siguiente con el entrenador, etcétera, etcétera. Buscarme un poquito la vida, ¿vale? Pero para mí, esa capacidad para reaccionar y no venirse abajo en esos momentos, en un ejemplo muy, muy tonto que os he puesto, es muy importante en la vida del entrenador porque estamos sometidos a mucha exigencia y no nos podemos parar. Hay que tener esa mentalidad de ser ambicioso y querer más. Y cuando hay un problema, venga, al siguiente, porque los resultados muchas veces se magnifican, muchas veces nos llevan a situaciones extrañas. Venga, no voy a parar. ¿Sí? Esta es un poquito la idea. Vale, ok, cuando veo que voy creciendo, cuando voy avanzando en ese camino, bueno, cositas importantes que yo pienso. Pues bueno, ser tú mismo. Yo creo que aquí no hace falta explicar muchas cosas más. Creo que al final llega un punto, primero, en el que todos nos conocemos un poco y segundo, en el que yo no puedo estar creando un papel y trabajar sobre ese papel continuamente, porque el día a día es muy intenso, porque el día a día me lleva a muchas situaciones y tengo que interactuar con muchísima gente, con entrenador, con staff, con jugadores, con fisios. Al final, para bien o para mal, mi personalidad es la que me está llevando hasta aquí, pues con eso voy a seguir siempre. Voy a intentar no ejercer un papel. Sí que puedo ejercer un papel puntualmente para alguna situación, pero en mi día a día, ser yo mismo. En segundo lugar, vencer los miedos. Está claro que
cuando os pongo aquí, ¿no? Cuando se vislumbra la cima, empiezo a pensar, ostras, ¿estaré preparado para esto? ¿Se espera de mí algo que yo no sé hacer? Y esto me genera una incertidumbre que muchas veces no me deja rendir al máximo nivel, ¿vale? Yo una de las cosas que invito a reflexionar es sobre eso, sobre vencer estos miedos para poder trabajar a mi máximo nivel. Simplemente esto. Saber dónde estás. Bueno, yo creo que es importante tener un sentido de la responsabilidad alto, porque si estoy dedicándole muchísimo tiempo a algo, creo que es de responsable hacerlo con una cierta alegría a nivel de calidad, ¿sí? Entonces, responsabilidad, ¿sí? Estoy siempre trabajando a un nivel de exigencia muy alto. Pues bueno, voy a estar en consecuencia a ese nivel de exigencia. Me voy a exigir yo personalmente para darlo. Y eso me lo da los diferentes campos en los que me puedo encontrar, ¿no? Y por último, algo muy importante también, yo creo que para todos, cuando trabajamos a este nivel de presión, de incertidumbre, etcétera, etcétera, es apoyarte en tu entorno más cercano. Pues en mi familia, en mi mujer, mis padres, mis amigos más cercanos, ¿eh? Todo esto me ayuda pues a vencer mis miedos, a ser yo mismo, a saber exactamente dónde estoy. Un poquito sería la conclusión de todo esto. Ok, y llega un momento en el que os pongo aquí cima, por expresarlo de alguna manera, el momento en que, bueno, puedo llegar desde mi figura de entrenador a ser un entrenador profesional. ¿Y esto qué me permite? Me permite algo muy extra, no, me permite seguir disfrutando de esto a un nivel al que, al que tengo el privilegio de poder estar. ¿Ok? Simplemente era un poquito una manera de expresarlo conforme llegaba a la cima. Ok, he llegado y a mí lo que me gusta entonces en este momento es echar una mirada hacia atrás y ver que en este camino que yo he ido construyendo, que me ha ido marcado por mis decisiones, el Óscar actual como entrenador de baloncesto es la suma de mucha gente que ha ido pasando por mi vida. Yo aquí os he puesto ahora los últimos primeros entrenadores que he tenido, con los que he tenido la suerte de trabajar, pero podría ser también muchos de mis colegas, de mis amigos, de mis rivales con los que hemos debatido ciertos temas. Y miro hacia atrás cuando llego a la cima y veo que el Óscar entrenador es la suma de conocimientos, de gestiones, de habilidades, de personalidades de toda esta gente con la que he trabajado. Y para mí, pues esto es un placer y es lo que me ha llevado a pensar de la manera en la que pienso ahora o de tener una cierta filosofía de lo que me gusta a mí a nivel de baloncesto. Poco más. Simplemente, como os decía, para entrenadores jóvenes, con ambición, con inquietudes, solo deciros que yo un día tuve un sueño que fue el de intentar llegar a ser entrenador profesional, de llegar al máximo nivel posible, y un día esto se cumplió. Entonces, utilizando una frase que todos conocemos de Michael Jordan, "If you can dream it, you can do it". Y para esto, apoyaros en la gente más cercana, porque al final es lo más importante. Por esto he puesto aquí una foto con mi mujer. Bueno, espero que han salido muchos temas. He intentado ir rápido para no hacerme pesado, pero espero que os sirva a todos para poder reflexionar, para poder pensar y sobre todo para poder ahora debatir sobre los puntos que hemos comentado, sobre diferentes maneras que puede haber en otros ámbitos, no en lo del entrenador ayudante, sino incluso en otros ámbitos de la pista. Un placer muy grande. Espero vuestras propuestas, espero vuestros comentarios y estamos en contacto. Muchísimas gracias.